O sea, esta primera hora fue introducción a la práctica en el análisis de señales, ¿no? ¿Cómo funcionaría, cómo trabajarían en la vida real si se pegan con una señal del tema que sea, de audio, de clima, de lo que fuera? ¿Está? Ahora vamos a ver, y vamos a ver mucho esto. Yo les dije, la práctica y la teoría no están separadas. Entonces ahora vamos a ir a la teoría, pero muy tipo película. Abuelo de pájaro. ¿Está? Entonces, esto es lo que vamos a aprender en todo el curso. Vamos a aprender la teoría sobre las señales, la teoría de los sistemas. Después de eso nos vamos a centrar en una categoría especial de sistemas, que son estos que se llaman sistemas lineales e invariantes en el tiempo, que ya vamos a aprender qué son. ¿Está? Y estos sistemas van a ser muy importantes, porque van a ser aquellos que nos permitan eso que les dije. Vengan de donde vengan, de la química, de la física, de lo que sea, si son lineales e invariantes en el tiempo, les vamos a poder aplicar las mismas herramientas a todos. Y eso es espectacular, porque vamos a poder resolver con la misma herramienta una infinidad de problemas. ¿Tá? Y eso es súper eficiente en el mundo de verdad. ¿Tá? Luego vamos a aprender cosas que ustedes en realidad conocen, pero las vamos a aprender más profundas y mejor. Que son la serie de Fourier, por ejemplo, ustedes las vieron. Algo de transformada de Fourier vieron, pero muy por encima. ¿Tá? Pero la vieron en tiempo continuo, nunca la vieron en tiempo discreto, por ejemplo. Eso es nuevo. Van a ver que en estos temas lo que voy a hacer yo es, las teorías en tiempo discreto y en tiempo continuo son muy parecidas, pero muy. Entonces, yo, según la facilidad o el humor o lo que sea, voy a empezar con uno. Entonces voy a explicar la serie Fourier con el tiempo discreto. Y después cuando la dé en continuo, la voy a dar con lo que es distinto. No voy a darla todo de vuelta, porque la mitad de las definiciones son las mismas. Después cuando pase a la transformada de Fourier, me va a pasar lo mismo. Capaz que la empiezo en continuo y la termino en discreto. ¿Tá? Van a ver que el pasaje de un mundo a otro es muy fácil. ¿Tá? Después vamos a ver, en realidad nosotros vamos a trabajar como en dos carriles separados, discreto y continuo. Todo el tiempo viendo todo doble. Hasta que en un punto vamos a llegar a muestreo de cuantización y eso se junta. Vamos a ver cómo se conecta el mundo discreto con el mundo continuo. ¿Tá? Y después vamos a ver la transformada de Laplace, que también la vieron, pero la vieron en un uso muy operativo en teoría de circuitos. Nosotros vamos a profundizar mucho más acá y en procesamiento digital. Y finalmente, si bien, como les dije, esto es esa construcción de herramientas, vamos a construir todo esto. ¿Tá? Si bien es un curso de construcción de herramientas, es un curso de construcción de herramientas para entender sistemas. Acá tenemos que, si vos tenés que ir a contarle a tu abuela, ¿qué aprendiste acá? Bueno, aprendiste a entender sistemas. Eso es lo que aprendiste. Ahora, ¿podés fabricar algo en la práctica? No, no podés. De todas maneras, como un pequeño bonus track, con una pequeña chapa, yo les voy a dar, sí, un uso práctico. ¿Tá? Vamos a hacer algo práctico al final. ¿Tá? Pero es una diferencia que sea una chapa o un bonus a que sea el centro del curso. El centro del curso es entender. De hecho, esto es el centro, la aplicación es el centro del curso que viene, que es procesamiento digital. Ahí sí, van a aprender a hacer un montón y resolver un montón de problemas. ¿Está claro? Bien. Esto lo salteo porque ya lo vimos. ¿Tá? Me quedo viejo. Entonces, volvemos al punto de la clase pasada. Dijimos, ahora sí, esto ya se acerca a una definición. Señal es una función de varias variables independientes, ¿no? Variable independiente se le llama al tiempo, a la posición, a lo que uno puede fijar, que contiene algún tipo de información. Entonces, esa es la clave. Vamos a decirle señal a una función cuando estemos en el mundo que queramos extraerle información. Cuando estás en cálculo le llamas función, punto. No te interesa llamarla señal. ¿Está? Y acá vamos a tener funciones que son señales y funciones que no son señales. Y va a ser importante eso. ¿Tá? Entonces, cuando la función tiene información es una ¿cómo se llama? Una señal. ¿Tá? Vamos a ver que en otros dominios a estas cantidades variables en el tiempo se les llaman de otra manera también. En otros dominios me refiero en economía, por ejemplo. En economía tienen un nombre las señales, que no es señales. Y eso es otra cosa que van a descubrir a medida que aprendan. Que hay muchos problemas que la gente se los ha pegado en diferentes dominios
Y recién después de años, y capaz que cientos de años, se han dado cuenta que estaban resolviendo el mismo problema con otros nombres. Y empezaron a robarse y prestarse métodos. ¿Tá? Y eso multiplica el avance del conocimiento. ¿Tá? Por eso en general uno tiene que tener una apertura hacia otros conocimientos, porque nunca sabes de dónde te puede venir la solución de tu problema. ¿Tá? Bueno, ejemplo, señal de voz, lo que venimos viendo en la práctica, ¿no? Entonces, siempre nos interesa, este no es un curso de instrumentación, acá no estamos midiendo señales, ¿tá? Pero es bueno cuando uno la procesa entender de dónde sale, ¿tá? ¿Por qué? Porque capaz que la señal eléctrica que tengo en la pared, que me alimenta la computadora, es un seno. Perfecto, sí, es un seno igual que la señal de voz. Ahora, o igual capaz que alguna onda del cuerpo. Ahora yo puedo meter un dedo en un electrodo en el cuerpo y no me pasa nada. Meto el dedo en el enchufe y reviento, ¿no? Entonces, digo, un mínimo entendimiento de dónde viene la señal importa. ¿Tá? Entonces, en este caso, ¿qué es realmente la señal de voz? Es la variación de la presión en el aire, ¿tá? En función del tiempo. ¿Tá? Y otra cosa que vamos a hacer mucho nosotros es pensar en el origen, pero olvidarnos del origen. En un punto hay un transductor que es el micrófono. ¿Saben cómo funciona un micrófono? Un micrófono tiene una membrana adentro que vibra con la presión del aire. Y esa vibración, ese movimiento, la presión es transformada en movimiento, el movimiento lo transformamos en una señal eléctrica. ¿Tá? Entonces, capaz que a los efectos prácticos y a lo largo capaz de buena parte de la carrera, para ustedes, en realidad, a los efectos de procesar, la señal de voz va a ser siempre una señal eléctrica, ¿no? Digo, luego de adquirida. ¿Ah? Pero quería resaltarles las dos vistas de la señal eléctrica. ¿Sí? Entonces, miremos un poco ahora que sabemos de dónde viene, cómo se traduce, miremos qué características tiene. Porque en el mundo de las señales vamos a querer hacer lo mismo, como le dije, que en el mundo de los números. Queremos entenderlas. Y cuando el ser humano tiene esa tendencia que cuando uno quiere entender, lo que hace es clasificar las cosas, ¿no? Entonces empieza a poner, todos estos se parecen, los pongo acá, entonces vamos a hacer lo mismo con las señales. Vamos a ver qué cosas comunes tienen algún tipo de señales. Entonces, la señal, esta es de una dimensión. Entonces, ¿cómo se mide la dimensión de una señal? Por la variable independiente. O sea, depende solo de t, esto. ¿Está? Va a haber en algún futuro señales de más dimensiones. ¿Está? Todas las que vimos en ese ejemplo, la señal de audio, la de clima, eran todas de una dimensión, ¿verdad? Todas las que vimos. Hasta ahora. Bien. Y es una señal en tiempo continuo o analógica. ¿Está? Es decir, en cualquier punto del tiempo que a mí se me cante medir la presión del aire, la puedo medir. Siempre está. Entonces, por eso es de tiempo continuo. ¿Tá? Y acá no hay que confundirse. Cuando yo la transformo a eléctrica y después la meto en una computadora, ahí la digitalicé. Ahí ya puede dejar de ser continua. Pero mientras tanto, en el mundo real, originalmente es de tiempo continuo. ¿Tá? Y acá vamos a hacer como se hace en la escuela. Acá estamos aprendiendo las tablas. Entonces, yo voy a ser súper rompecocos con decir señal de tiempo continuo. No voy a decir señal continua. ¿Tá? Porque señal continua se puede confundir con la continuidad. Con si acá tengo un salto o no tengo un salto. ¿Tá? Luego, como pasa siempre en cualquier área, vamos a olvidarnos de esos detallecitos y vamos a empezar. Cuando yo vea que ustedes están, más o menos no se confunden, voy a empezar a decirle señal continua. Y según el contexto, ustedes se darán cuenta si estoy hablando de la continuidad de la señal o de que es de tiempo continuo. Y a veces se le llama analógica, pero analógica también tiene otra implicancia. Entonces, si en tiempo continuo y analógica no es exactamente lo mismo, es parecido. ¿Está? Bien. Otra señal. Una señal multidimensional, una imagen. ¿Está? ¿Qué es una imagen? Es una representación visual en dos dimensiones
que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. Es eso, ¿está? En este caso es un retrato de uno de mis ídolos, Fourier, que está acá, que nos va a acompañar durante todo el curso, ¿está? Entonces, bueno, este es un retrato, no es una foto, pero si fuera una foto, lo que el sensor, así como tenemos un transductor, que es el micrófono, una membrana, ¿está? Lo que tiene la cámara es un sensor fotosensible, ¿tá? Que captura la cantidad de luz. En realidad lo que tiene una cámara es una matriz de sensores, ¿tá? Que en cada punto del espacio captura una intensidad de luz, ¿tá? Entonces, la señal en este caso es la luminosidad, la cantidad de luz en cada coordenada, ¿tá? Que en general se representa como una matriz, XY, ¿tá? Entonces, esta es de 2 dimensiones. Recuerden, en realidad la luminosidad, la cantidad es una sola. Tengo un solo valor de luz. O sea, lo de antes era una función de R en R. Y esto es una función de R2 en R. ¿Tá? Pero la dimensión se refiere al dominio. ¿Tá? A la variable independiente. En el codominio sigue siendo de una dimensión. La luminosidad es una cantidad. Va a haber señales multitodo, es decir, de Rn en Rm. ¿Ah? Y bueno, en general una imagen pensada, una imagen, no en un retrato pintado, sino en una imagen capturada en el mundo real, pasa lo mismo. Si yo miro una porción del espacio real, puedo tomar la intensidad en el punto que quiera. De vuelta, la cámara no, la cámara tiene unos poquitos sensores que capturan. Pero originalmente puedo pensar que intrínsecamente es analógica también. ¿Está? ¿Quedó claro? En este curso nos vamos a centrar únicamente en las unidimensionales. Como les mencioné hace un rato, en el curso de imágenes nos vamos a dar ese salto porque van a tener que lidiar con esta frustración. Cuando piensan que superaron las matemáticas, se dan cuenta que todo ese esfuerzo que hicieron no les alcanza. Entonces acá viene otro vagón de matemáticas. Cuando piensen que se fumaron todo el vagón de matemáticas de señales, solo les va a servir para señales 1D. Entonces cuando vayan a pegarse en el curso de imágenes, va a venir otro vagón de matemáticas para masticarse la transformada y la serie de Fourier de 2 dimensiones. ¿Tá? Y así no termina nunca. Así que vayan haciéndose la idea de que cuando piensen que saben algo, lo único que están haciendo es abriendo la puerta a un mundo todavía más desconocido. ¿Ah? Bien. Entonces, estas señales, como digo, son intrínsecamente analógicas, ¿no? Perdón. Y después aparecen las de tiempo discreto. ¿Está? Es lo mismo, ¿no? Es una función de una o varias variables, pero las variables independientes solo toman valores enteros. Y esto sí es una definición formal. Ahora sí. ¿Está? O sea, es una función de n, los naturales, o z, los enteros, en R. ¿Está? Y acá empiezan las diferencias. Nunca se dibujan con líneas. ¿Está? Se dibujan con puntos. Porque si dibujas una línea estás inventando, no sabes qué hay en el medio. A veces van a ver que yo lo hago, me hago loco, y en todo caso a veces le trazo una línea, por encima de los puntos. ¿Está? A veces van a ver que si ustedes ponen los puntos solos, no se entiende muy bien si sube o baja. Y por eso se le ponen estos palitos. Estos palitos ayudan a ver si sube o baja. ¿Tá? Después, si ustedes miran un seno solo con puntitos, es re confuso de ver. Por eso esos palitos ayudan pila. ¿Tá? Y entonces el tiempo es un entero que la variable de tiempo se le llama n, no se le llama t. Se le pone paréntesis recto a la función para denotar la variable. ¿Tá? Y en general se le llama n. De esa manera ustedes se van a dar cuenta que es algo discreto y no continuo. Si dice x de t es continuo, si dice x de n es discreto. ¿Está?
Y es una dimensión porque esto es de z solo. Pero de vuelta, podría pensar en una señal de 2 dimensiones. ¿Está? Como digo acá, puede ser multidimensional. ¿Está claro? Sería así, se leería x de nm, ¿no? Entonces, una particularidad de las señales en tiempo discreto, que no son un caso raro, son un caso muy común. Es más, les digo, en el mundo digital en que vivimos, son casi las señales más comunes que vamos a ver. Incluso si en algún momento la señal original era analógica, en un momento termina siendo discreta. ¿Está? O sea que son muy comunes. Un ejemplo, que se los adelanté la clase pasada, es la cotización del dólar, ¿no? Esta es la cotización del dólar desde enero acá en Uruguay a abril de 2003. ¿Está? Sacado del Instituto Nacional de Estadística. Ustedes qué horrible. Ustedes ya apenas se habían nacido, ¿no? Pero bueno, ¿notan algo en esta gráfica? ¿Qué notan? Cuéntenme la historia de esta gráfica. ¿Qué pensaría el extraterrestre que pasó en Uruguay? Hubo una Este año? crisis. ¿Qué? Hubo una crisis, no sé, pasó No, algo. bueno, eso es interesante. Eso que acaba de decir es una interpretación de la señal. O sea, se rompió algo porque hubo un cambio muy grande, Hay un digamos. cambio de comportamiento. Eso es lo primero que hay que. Entonces, y eso es importante en el análisis de señales. Hay un primer paso que es descubrir patrones. Luego viene la segunda etapa, que es darle sentido a esos patrones, interpretarlos. Eso es decir, hubo una crisis, ¿no? Pero la historia, el hecho objetivo es que el dólar de enero a julio valía más o menos 15 pesos. Ya que estamos con la clase de cultura general, ¿por qué sube la cotización del dólar? ¿Por qué no es constante? Porque hay una tendencia a la suba, ¿no? Y ahí porque el peso uruguayo se devaluó, capaz. Eso se llama devaluación. Pero, ¿saben cómo funciona la devaluación? Funciona como la incubadora. O sea, el precio del dólar no está libre. El precio del dólar lo mide el gobierno, lo censa y lo actúa. ¿Saben cómo se actúa el precio del dólar? ¿Cuál es el actuador? Es el Banco Central. Es oferta y demanda. Lo que hace el Banco Central, cuando el dólar sube mucho, vende dólares. Satura el mercado de dólares, entonces el precio baja. Si ve que el dólar se está yendo para abajo, compra dólares para sacarlos del mercado y que el precio suba, se vuelvan más raros. Entonces, lo que hacen los gobiernos es ponerse lo que llama un objetivo cambiario. Es decir, bueno, yo quiero que en un año el dólar no suba más de, en este caso sería el objetivo, ponerle que acá hasta mitad de año había subido 2 pesos. Capaz que le ponen que el dólar suba 5 pesos al año. ¿Qué pasó acá? ¿Dónde falla ese sistema? Si yo vendo dólares para controlar el precio, suponete que el dólar internacionalmente estaba queriendo subir él solo, la señal libre, como la temperatura de la incubadora, quería subir. Yo la venía frenando vendiendo dólares. ¿Qué pasó? Te quedaste sin dólares. Me quedé sin dólares, exactamente. Me quedé sin dólares, chao, se soltó el dólar. Y acá corre libre. Miren la pendiente con la que el dólar corre libre versus la pendiente como lo tenía controlado el gobierno. ¿Está? Fíjense que el evento de interés acá no es una repetición, justamente. Recuerden lo que les dije en la incubadora. Acá el interés es la de continuidad. Es detectar, a veces vamos a querer
es como el ruido. Los patrones son como el ruido. A veces queremos el patrón, es decir, queremos la repetición, o a veces queremos lo que se aparta de la repetición. Capaz que si nosotros mirábamos el 2001, el 2000, el 99, veíamos todos los años esto. Una rampita así, todos los años. Esa es la normalidad. Acá el interés está en la anormalidad. ¿Está? Pero bueno, más allá de la interpretación, es una señal discreta. Solo tengo un valor por día. Incluso, es más, el dólar tiene más agujeros. Porque los fines de semana los bancos no operan. O sea que el dólar hay 2 días que se queda quieto. O sea que ni siquiera de alguna manera, cada cuánto tengo valor del dólar es constante. Tengo cada día, de repente cada 2. Cada día, cada 2. ¿No? Es muy no uniforme el tiempo que pasa. ¿Está claro? Esto es lo que yo le llamaría una señal intrínsecamente discreta. Es decir, no puedo ir y medirla más fino si quiero. No hay dólar. O sea, poder puedo. ¿Qué pasa? Me da el mismo valor. Entonces no tiene ningún sentido. ¿No? Si yo mido el dólar cada hora, veo el mismo valor. Fin. ¿Está? Bueno, con eso las señales. Entonces, nos pasamos a los sistemas. Un sistema, por otro lado, toma una señal a la entrada y la modifica mediante una operación matemática y nos da otra señal a la salida. O sea, un sistema, esto ya es una definición, es algo que transforma señales. ¿Está? Y acá vamos a usar una cosa que se llama el enfoque de caja negra, que es muy importante. Uno de los grandes éxitos y principios básicos de la ingeniería es dividir los problemas en pedazos más chicos, ¿tá? Para resolver uno a la vez. ¿Tá? Ideal, por eso los hombres hacen mucha ingeniería, porque solo sabemos hacer una cosa a la vez, no podemos pensar 2 cosas a la vez. ¿Tá? Esa es nuestra limitación. Entonces hicimos la ingeniería a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué caja negra? Imagínense, le doy un ejemplo que ustedes conocen muy bien. Yo agarro una caja, puede ser verde si quieren, no importa. Lo importante es que no se vea para adentro. Agarramos una caja y les meto un cable que entra, 2 resistencias de 100 ohm y un cable que sale. Y les doy, esa es la caja verde. La caja azul tiene un cable que entra, una resistencia de 200 ohm y una cosa que sale. Y otro cable que sale. Si yo no les dejo abrir la caja y les digo que me digan qué hay adentro, son indistinguibles. ¿Estamos de acuerdo? Porque el comportamiento, si yo le ensarto el tester, es el mismo en los dos. ¿Está? Entonces, ese es el enfoque de caja negra. Me importa lo que entra y cómo me lo transforma lo que sale. ¿Qué pasó adentro? Y eso es lo que le da la potencia a estas herramientas. Que podemos atacar 400 problemas mientras nos olvidemos de lo que hay adentro. ¿Está? Bien. Entonces, los vamos a representar así. Por ahora el sistema es una caja. Le vamos a poner sistema, OS. Y vamos a ponerle que entra una X de T y sale una Y de T. ¿Está? En rojito oscuro, el caso continuo. Si fuera un sistema discreto, entra una X de N, sale una Y de N, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Esta es la definición del sistema. ¿Está? Entonces, con un sistema vamos a hacer 3 cosas, esencialmente. O sea, hay muchos problemas que podemos resolver. Podemos querer agarrar un sistema y analizarlo. Es decir, igual que con la señal, destriparlo y entender lo que hace. ¿Está? Piensen, por ejemplo, ustedes probablemente hicieron algún tipo de frontend en teoría de circuitos para adquirir señales. Entonces, seguramente tenía muchos componentes, tenía un pasabajo, un pasalto. Entonces, si vos me lo das hecho adentro de una caja, yo lo rompo la caja y lo empiezo a mirar, empiezo a descubrir que tiene esos componentes, ¿no? Tiene partes el sistema, no es un único coso. ¿Está? Entonces, a veces vamos a querer analizar los sistemas para entender cómo funcionan. Y a veces vamos a querer, o sea, y eso es lo que se le llama a veces modelar un sistema. Entender cómo funciona, qué hace. ¿Está? Y a veces vamos a querer ir para el otro lado, sintetizar sistemas. En este curso no vamos a sintetizar nuestros sistemas. ¿Ah? O sea, crear un filtro
en teoría de circuitos, en señales y sistemas se llama sintetizar un sistema. ¿Tá? Creás un sistema que hace algo que vos necesitas. ¿Tá? ¿Cómo hicieron la síntesis? ¿Cuáles fueron los ingredientes? Agarraron resistencias, condensadores, operacionales, lo mezclaron y les dio un pasabajo. Agarraron los mismos componentes, lo mezclaron de otra manera y les dio un pasabalto, ¿no? O un pasabanda. ¿Tá? Eso es la síntesis. Y la aplicación fundamental de la síntesis es el procesamiento de señales. Es hacer cosas con las señales. Una de las grandes habilidades con las que van a hacer esta carrera es de procesar señales. ¿Tá? Después vamos a ver qué quiere decir procesar señales. Pero es hacer tareas prácticas con las señales. Por ejemplo, entender si el hombre que contaba el cuento de la tortuga estaba en silencio o no. ¿Tá? Bien. Bueno. ¿Tá? Entonces, me fui para atrás, perdón. ¿Tá? Entonces, lo importante de estos sistemas es que son una cosa muy general. Muy general. Y eso les hace difíciles. Cuanto más general, cuanto menos cosas, como recuerden, como en los números, ¿no? Cuanto menos cosas les pido, más complejos son, más variados son. A medida que le pongo, como dijimos el otro día, ¿se acuerdan que le empiezo a pedir propiedades? Le digo, quiero que en esta clase solo haya mujeres con lentes de marco negro, ¿no? Entonces vas achicando y cuando exigís mucho te quedas con una sola cosa. Entonces los sistemas generales son amplísimos, muy complejos. La matemática va a venir después, pero quiero que piensen en esto. ¿Qué cosa conocen que agarra un objeto, lo transforma y da otro objeto? En la matemática normal. Recuerden, acá se pasaban los objetos de la matemática clásica, eran los números, ¿no? ¿Qué cosa agarra un número y lo transforma en otro número? Una función. Una función. Entonces, fíjense que, de alguna manera, entender los objetos fue entender como la teoría de conjuntos. Y entender las transformaciones fue entender las funciones. Ahora, acá nuestros objetos son funciones también. Entonces, de alguna manera, piensen que estoy agarrando, el sistema es algo que agarra una función y te da otra función. Es una función de funciones. ¿Tá? Y eso es un objeto matemático que ustedes nunca vieron. Que tiene un nombre, se llama un funcional. ¿Tá? Y es un bicho mucho más complejo y más difícil de domesticar que una función. ¿Tá? Lo vamos a hacer, pero por ahora lo dejo por ahí. ¿Tá? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los sistemas? Vamos a hacer lo mismo que hicieron en cálculo y que hicimos con los números. Vamos a clasificarlos, ponerles propiedades y quedarnos con los lindos. ¿Por qué? Porque los lindos son fáciles de trabajar. Y una vez que sepamos trabajar con los lindos, le vamos a hincar el diente a los feos. ¿Ah? Esa va a ser la manera como vamos a encarar esto. ¿Está? Entonces, primera cosa como lo vamos a clasificar. Lineales y no lineales. ¿Está? No me voy a meter mucho en esto. Ustedes han escuchado y después vamos a definir formalmente lo que es la linealidad. Pero esencialmente es si es lo mismo meter una suma que meter uno y meter el otro y después sumar. ¿Tá? Cambiar el orden de la suma. ¿Está? Después hay invariantes y variantes en el tiempo. Esto no lo voy a definir por ahora, lo vamos a definir en un par de clases. ¿Tá? Y esta es la clasificación fundamental. ¿Tá? Y en base a esas dos clasificaciones, las propiedades, como les dije el otro día, ¿se cumplen o no se cumplen? Entonces, del mundo de sistemas, vamos a decir, bueno, voy a poner en una bolsa todos los lineales, los no lineales los dejo. Una vez en esa bolsa, lo voy a dividir entre los invariantes en el tiempo y los variantes en el tiempo. Y tiro para afuera. Entonces, me quedo con la bolsita de estos, de los SLIT, de los sistemas lineales invariantes en el tiempo. ¿Tá? Que tienen una gran potencia, ¿por qué? A veces cuando uno simplifica mucho, se queda con algo que no sirve para nada. Si uno sobresimplifica, termina con algo que no sirve para nada. Imagínense, por ejemplo, que solo se me ocurra trabajar con las funciones constantes. ¿Qué cosa útil puedo describir en el mundo con una función constante? Muy poco. ¿Tá? Esto es lo mismo. Si me pongo demasiado pesado en lo que le pido, me quedo con algo que no sirve para nada.
pero los slits están en un punto óptimo, diría. Son lo suficientemente fáciles para ser trabajados y describen una gran categoría de problemas. ¿Está? ¿Está bien? Bueno, vamos arriba. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy recorriendo ese primer temario que les puse al principio. Hablé de señales, hablé de sistemas, hablé de señales discretas y continuas, y ahora vamos a atar los dos mundos. Les dije, hay señales que nacen discretas, ¿ah? Pero hay otras que se pueden discretizar a partir del tiempo continuo. Es decir, vamos a aprender una operación matemática que nos va a permitir convertir del tiempo continuo al tiempo discreto. Y eso se llama muestreo. ¿Está? Por ejemplo, imagínense eso. Tengo una señal de audio, ¿está? Es lo que está haciendo el zoom en este preciso momento. Mi voz analógica, continua, la presión a lo largo del tiempo, ¿está? Muchas veces por segundo el zoom la está grabando, muchísimas. Tanto que ustedes hasta lo ven como continuo, ¿se dan cuenta? Pero el zoom está tirando pedazos de mi voz, y ustedes no se dan cuenta. Ustedes del otro lado están escuchando una señal analógica también. Si no, escucharían como un tartamudo. Tic, 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 ¿no? Y ustedes, sin embargo, ¿por qué escuchan continuo? ¿Está? Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Cómo se hace el muestreo? Corto el tiempo en rodajas. Por ejemplo, imaginémonos, el zoom dice una vez por segundo, voy a grabar el volumen de lo que está diciendo Juan. Una vez por segundo. Tiqui, tiqui, tiqui. Estas son las rodajas. ¿Está? Entonces, estos son lo que se llaman instantes de muestreo. Definí cada cuánto. También se le llama periodo de muestreo. Un segundo. Cada un segundo. No, esto es mucho menos un segundo. Son milisegundos. Esto es súper rápido. ¿Está? Que es mejor para el audio. Una vez por segundo es muy lento. ¿Está? Y entonces, lo corto y me quedo solo con los lugares donde corté. Tiro lo resto. ¿Está? Entonces paso a tener esta x de n, que es la representación en tiempo discreto de la x de t. Fantástico. Entonces, la pregunta del millón. ¿Estoy perdiendo información? Sí, claramente. Sin embargo, ¿es posible reconstruir la señal analógica a partir de la señal de tiempo discreto? Y aunque parezca mentira, sí se puede. ¿Está? Disculpen la falta de ortografía ahí. Vamos a ver un teorema que se llama el teorema del muestreo, que demuestra que bajo ciertas condiciones no se pierde información. Es decir, y esto es mágico, puedo reconstruir, o sea, puedo ir para atrás y reconstruir esto exacto. A la perfección. ¿Está? Lo cual es un misterio. ¿Está? Después vamos a ver que eso es un teorema, vive en el mundo de la matemática. Cuando queramos aterrizar en el mundo real, vamos a dar cuenta que no es tan así. Que no es tan perfecta la reconstrucción que logró, pero igual es impresionante. ¿Está? Y esto lo inventó un tipo, después le voy a hacer mucha propaganda, en los años 50, es la base de todo lo que ustedes tienen hoy. Es la base de su vida. ¿Está? O sea, es la base de que tengan Instagram, de que tengan comunicación digital, de que tengan Spotify, de que tengan todo. Eso, el teorema del muestreo. ¿Está? Así que si quieren impresionar a alguien en el bar, bueno, no hay bailes ahora, cuando haya bailes, sábado de noche lo pueden impresionar y decirle a un muchacho o una muchacha que se encuentren, ¿sabías que el teorema del muestreo? Bueno. Entonces, cuando yo les diga esto para llevar al baile, sepan que es algo importante que tienen que hacer. Se pueden hacer una remera también con el teorema del muestreo. Bien. ¿Se entendió la idea? Antes de meterme un poco en esto, quiero hacer un comentario más sobre el muestreo. Nosotros, los ingenieros, somos gente que hace cosas. ¿Está? Entiende y hace. Son dos caras de la misma moneda. Entendemos para hacer. ¿Está? Y es importante no perder nunca las dos caras de la moneda. Un biólogo o un científico entiende para entender. Claramente, lo que los científicos hacen es lo que después nosotros consumimos para hacer.
Pero el rol de científico es entender por el hecho de entender. Nosotros entendemos para hacer. Digo, ustedes, a ver, un ingeniero también puede ser un científico. Si ustedes después de terminar la carrera se van para el lado de la investigación, se van a dedicar a eso también. ¿Está? Me refiero al ingeniero trabajando, digamos, en la calle. ¿Está? Entonces, y uno, a veces la gente que estudia ingeniería tiene este problema. Se vuelca mucho al hacer. ¿Está? Y uno dice, bueno, ¿y para qué quiero matemáticas? ¿Para qué quiero el teorema del muestreo? ¿Está? Si yo, a ver, ustedes ya lo están haciendo. Ustedes ya están procesando señales en taller 2 sin entender un carajo del teorema de muestreo. Y las cosas les salen. ¿Está? Pero ¿qué es lo que pasa? La matemática es lo que te da la garantía. Yo diseño un sistema, ¿tá? Lo hago, me funciona con las señales que tengo a mano, con el paciente que tengo a mano. Pero ¿qué pasa cuando se enfrenta a otra señal que nunca vio? ¿Tengo una garantía que en esa otra también va a andar? Eso es lo que hace la matemática. Nos permite demostrar que si nos mantenemos en las hipótesis de trabajo, todo va a funcionar. Probar con 4 ejemplos no te lo demuestra eso. Por eso es importante no solo hacer, sino tener la otra pata. ¿Está? Y nosotros vivimos en ese balance. Hay gente más teórica y hay gente más práctica en ingeniería. ¿Está? Pero ese balance es importante tenerlo. ¿Está bien? Bueno. Entonces, seguimos con el muestreo. Señal de tiempo continuo, señal de tiempo discreto. ¿Está? Y acá viene ahora uno de los últimos puntos que le quiero contar, que es ¿qué es el procesamiento de señales? ¿Está? Y el procesamiento de señales es un... Yo diría que es una profesión, es una subárea de la ingeniería. ¿Tá? Y ese conjunto de técnicas y algoritmos para manipular señales. ¿Tá? Y entonces, esas técnicas se agrupan por grandes familias o grandes problemas a resolver. ¿Tá? De los cuales, a su vez, en cada bolsa de esos va a haber cientos de técnicas diferentes. ¿Tá? Por ejemplo, una primera gran tarea nuestra, de los procesadores de señales, es atenuación de interferencias. ¿Tá? Esto se los voy a decir en este curso, y se los vamos a decir mucho en muchos cursos. También, esto se lo tienen que tatuar. Si ustedes van a procesar una señal, siempre adquirir o procesar una señal, siempre la tienen que acondicionar. Siempre. Es decir, siempre, o déjenme decirlo mejor, ¿siempre lo tienen que hacer? No, pero siempre se lo tienen que preguntar. Ustedes hicieron un detector de máximos en taller 2, ¿verdad? Vos no podés saltar de capturar la señal del equipo a detectar máximos, no. Tenés que pensar, porque a veces podés supercomplejizar la detección de máximos, porque tenés ruido y tenés un montón de cosas, cuando le podrías filtrar, sacar toda la basura y que esa tarea se vuelva más fácil. ¿Tá? Entonces, después de este curso, o sea, yo en este curso les voy a decir, filtren las señales. Cuando vayan a procesamiento digital, yo soy la misma persona, pero voy a tener otro sombrero, y si tratan de procesar una señal sin filtrarla, les voy a dar un garrotazo. ¿Tá? Dense por advertidos. Bueno, entonces, importante, esto es eliminación de ruido u otras señales interferentes. ¿Por qué dice señales interferentes? Porque en realidad lo interferente no es necesariamente algo malo o algo erróneo. Cuando vos querés medir un electrocardiograma, el movimiento del diafragma te puede generar otra señal que no es ruido, es otra señal que se te mete encima de la que estás queriendo capturar. Es como que yo esté dando clase y de repente ladre mi perro o pase acá hablando alguien. Es una señal de voz, igual que la mía, pero no es la de interés, entonces es una interferencia. ¿Tá? Entonces, nosotros vamos a hablar mucho más de interferencia que de ruido, y la palabra ruido la vamos a reservar para cuando hablamos de ese coso que hace shhh. ¿Tá? Bien. Luego viene esta otra parte. Resaltado de características de interés y mejora de la calidad. ¿Tá? Por ejemplo, que esto es diferente. Deben haber sacado fotos, probablemente en el baile cuando había, que salen oscuras, ¿no? Bueno, existen técnicas para mejorar hasta cierto punto, magia no se puede hacer. También cuando se retocan todas las fotos antes de subirlas a Instagram, ¿no? También están mejorando la imagen, ¿no?
tampoco se puede hacer magia, aunque es bastante mágico. Eso es mejora de la calidad. ¿Está? Y a veces es mejora la calidad, porque la calidad es mala, o a veces es una mejora artística, como hacen en Instagram, ¿no? Te dejas la piel como si fuera de porcelana. ¿Está? No necesariamente es porque tuviera mala calidad. ¿Está? Dicho sea de paso, ya que tengo muchas mujeres, lo voy a aprovechar, yo trabajo en cosmética, ¿está? Me dedico al maquillaje. Entonces, les voy a decir una cosa para que se la guarden también y cuenten en el baile. La base es un filtro pasabajos. Con eso podría cerrar la clase y me voy ya. ¿No? Le saca todas las imperfecciones de la cara. Le saca todo el ruido. Es en serio. Yo aplico filtro pasabajos para hacer bases. ¿Está? Seguimos con el paréntesis. Extracción de información de alto nivel. ¿Está? Eso es más lo que hicieron con Germán. Trataron de encontrar eventos, porque acá se movió el ojo, ¿no? Entonces, ya se parece a lo que hoy decía Manuel de interpretar, ¿no? Acá pasó algo, quiero detectar un evento, acá latió el corazón, ¿no? Entonces, mido el latido del corazón, mido el tiempo y sé a qué velocidad está yendo el corazón. ¿Está? Entonces, todo esto es extracción de información, que es en realidad lo que nos importa de verdad de las señales. Lo que pasa es que todo esto es algo que tenemos que hacer para lograr eso, en general. Con excepciones, como le digo, lo de la mejora de los filtros de Instagram es, acá la mejora de calidad es un fin en sí mismo, pero en general la mejora de calidad es como un paso en lo que se llama una tubería, un pipeline, un flujo de trabajo de imágenes, en general, de señales. En un flujo de trabajo de señales se hace casi todo esto. Compresión. ¿Está? ¿Recuerdan el silencio? El silencio de la tortuguita son datos. La computadora no sabe que eso no... La computadora no piensa. Entonces, él ve que está hablando a tortuga y de repente siente shh, pero él ve números. Y cuando vos querés transmitir, por ejemplo, acá en Zoom, el Zoom lo transmite. Ahora, si somos inteligentes y detectamos los silencios, podemos no transmitirlos. Y nos agarramos un bruto tramo de la señal. Ahora que ustedes están todos callados y solo yo hablo, ¿para qué vamos a transmitir el audio de ustedes? Ahora justo ustedes están artificialmente en silencio, pero si ustedes no estuvieran en silencio y no estuvieran hablando, probablemente el Zoom no transmitiría eso. Eso se llama compresión de datos. Sirve para ahorrar espacio en el almacenamiento o para transmitir. ¿Tá? Ustedes viven en una época, antes nosotros, cuando yo tenía 20, sufría en carne propia la escasez de recursos. Bajarte una película se demoraba 4 días. No joda, demoraba 4 días. Entonces, ahora vos la ves en vivo. Es una locura para los que nacimos en la era pre-internet, es una locura. Pero igual, por más modernos que nos creamos, yo siempre les digo esto para bajar los humos, ¿ah? Yo siempre digo el mismo ejemplo. Mi hija no sabe lo que es un mouse. Probablemente hay alta chance que nunca use un mouse en su vida, mi hija. ¿Vieron? Y cuando los miren, los van a mirar ustedes y dicen, estos viejos chotos usaban un mouse. ¿No? O sea que el mensaje de esto es, siempre hay alguien que te deja obsoleto. Así que no nos creamos demasiado campeones nunca, porque... ¿tá? Entonces, por ejemplo, y eso es traducido al mundo real. Hoy hay problemas, incluso con la tecnología que tenemos, que son intratables. Yo siempre uso el mismo ejemplo que me encanta. Hay telescopios que sacan imágenes tan grandes que no se pueden guardar. No entran en un... O sea, no entran en 20 discos duros gigantes, no entran. ¿Saben lo que hacen los tipos? Las procesan, extraen, detectan lo que tienen que detectar, ponele que pasa como en el dólar, capaz que la parte interesante es un pedacito. Buscan, procesan, cuando encuentran, cortan ese pedazo y se lo guardan. Y la tiran. El almacenamiento en los telescopios le da para una imagen. Una para procesar y la tiran. O sea que lo que les quiero decir esto con el chiste del mouse es que por más que tenemos abundancia capaz en lo cotidiano, a su vez nos planteamos cada vez objetivos más ambiciosos y eso trae datos más grandes. ¿Tá? O sea que siempre hay un problema que necesita estas cosas. Y finalmente, otra cosa interesante es la predicción. ¿Tá? Esto ustedes también
lo viven todos los días, ¿no? No sé si lo tienen prendido, pero capaz que usan el predictor de texto en el celular. Yo no lo uso porque lo detesto, pero en general hay gente que lo usa. Un ejemplo que a mí me encanta y lo voy a usar todo este año y lo voy a usar 20 veces es el siguiente. La probabilidad de que alguien escriba una cierta letra después de otra no es la misma. Cuando yo empecé a escribir, la probabilidad es casi un 27avo, ¿verdad? De las 27 letras, una. Ahora, una vez que yo escribo una Q, en idioma español solo hay, bueno, salvo que, ponele que escribas abreviado, pero si escribieras bien, hay solo una opción. Entonces, si yo soy mi celular y pongo Q a tu celular, no le voy a mandar la U, si ya sabe que viene la U. El loco recibe una Q y le pone una U. Entonces se ahorró un carácter. Y vos decís, está, un carácter. Pero bueno, te ahorras la mitad, probablemente. Incluso después de la U, ¿qué puede venir? Consonantes seguro que no. Y Una vocales E, tampoco todas, ¿no? I y E. Entonces, en realidad, la información a veces que transmitimos es muy redundante. Entonces, se puede predecir, y parte de predecir es ahorrar la transmisión. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de predecir es tratar de darse cuenta si va a venir una crisis, por ejemplo. O tratar de, si un paciente, ustedes a Franco lo conocen, ¿verdad? Franco en su maestría trabaja con pacientes que se llaman neurocríticos, que están en CTI. ¿Ah? Entonces, una de las cosas que estamos trabajando con Franco es tratar, mirando ciertas señales, de ver cuándo va a haber un problema con la presión arterial en la cabeza, cuándo sube mucho. ¿Tá? Hay eventos que de alguna manera pronostican que va a pasar algo feo después. Lo mismo pasa con los infartos y con un montón de cosas. Entonces, no es solo para ahorrar, sino para prevenir desastres monumentales, ¿no? Entonces, la predicción de valores futuros es una cosa importante. En el clima se usa mucho, ¿no? Ustedes lo vieron. Y vieron que también funciona también. En general. Yo qué sé, sismos, variables económicas. O sea, los gobiernos funcionan en base a predicciones. Planifican cuánto van a gastar en función de cuánto van a ganar. Los agrónomos hacen lo mismo. La predicción es un componente clave de la actividad humana. Y así nos va. ¿Está? Entonces, estos son los grandes problemas de procesamiento de señales. Luego, cada uno de estos es un mundo. Hay gente que dedica su vida a la atenuación de interferencias. Es especialista en la atenuación de interferencias. ¿Está? Acá, en cada uno de estos cosas hay cientos o miles de algoritmos diferentes para diferentes cosas. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? ¿Viene sobreviviendo? Hoy va a ser más corta la cosa. Queda poco. No se me quede. ¿Está? Entonces, recapitulando, para que no se me pierda. Vimos las señales, vimos los sistemas, vimos el muestreo, vimos el procesamiento de señal. Es lo que vamos a ver. Son los grandes temas de este curso. Vamos a ver, esto es una herramienta matemática y es una forma de pensar, sin detalle lo vamos a ver, que es la clave de este curso, que es la siguiente. Ustedes conocen una cosa que es el principio de superposición, probablemente no se lo acuerden. ¿Tá? Es aquello que les permite, si le meten un sinusoidal a un sistema, ver qué da, si le meten otro, ver qué da, y saber que la respuesta a la combinación de esos sinusoidales va a ser un sinusoidal a la salida. Eso lo han usado. Eso es el principio básico de cómo hacen BODE también, ¿no? No le meten todos los senos a la vez, le meten uno de una frecuencia, lo barren, ¿no? Ponen otra frecuencia, ponen otra frecuencia, ponen otra frecuencia, y así hacen un BODE. Van haciendo la respuesta del sistema de a poquito. Eso es lo que están haciendo. Porque hacerla todas juntas sería inentendible. Ya da trabajo medir la amplitud de las sinusoidales en el osciloscopio para sacar la ganancia. Imagínense si lo tienen que hacer con todas las sinusoidales metidas a la vez. Es imposible. ¿Está? Es lo que también en programación le llaman divide y conquistarás, divide and conquer. ¿Está? Siempre lo mismo, la ingeniería es media repetitiva. Separamos en pedacitos chiquitos y trabajamos con los pedazos. ¿Cuál es la diferencia de este curso? Vamos a hacer ese mismo enfoque, pero vamos a pensar en entradas mucho más sencillas. ¿Está?
que es lo que le llamamos, esto se llama un impulso. Y tiene un nombre, después lo vamos a definir formalmente de vuelta. Le vamos a llamar delta de n. Esta función ustedes ya la conocen. Se llama delta de Kronecker, y es una función que vale 1 acá y 0 en todos lados. Y va a ser el pan de cada día esta función para nosotros. Entonces, impulso se llama esta función, y vamos a, de un sistema, a ver cómo responde a un impulso. Entonces, este sistema desconocido, y justamente lo vamos a tratar así. No quiero mirarlo por adentro. Voy a agarrar la caja y no la voy a tocar. Solo le voy a poner a los bornes un impulso. Tomá. Y ver qué me da. ¿Está? Ustedes este pensamiento ya lo usaron. Si yo les doy una caja, lo que pasa es que ustedes lo hicieron con cosas que conocían, pero de vuelta, piensen que les di un circuito metido en una caja. Y solo los bornes. Le digo, y te digo, decime qué filtro es. ¿Qué haces? ¿Qué harían? Y tenés que probar con entradas de distinta frecuencia y ver qué pasa con la salida. Claro, y estás haciendo esto, le estás tirando señales y viendo cómo reaccionan. ¿Ah? Entonces, ustedes nunca le llamaron sistema, nunca le llamaron, pero eso es lo que estaban haciendo. ¿Está? Acá vamos a hacer lo mismo. Entonces, este ejemplito dice esto. Fíjense lo que pasa. Si le meto otro impulso con la diferencia que es para abajo, estos sistemas slit tienen una propiedad, no pasa con todos los sistemas, solo con los slit, que da lo mismo pero para abajo. ¿No? Y además le puse la amplitud a la mitad, entonces le quedó la amplitud a la mitad. ¿No? Entonces, si entiendo cómo responde a unos pocos impulsos, cuando tengo muchos impulsos juntitos, puedo construir la salida total. ¿Está? Entonces, la herramienta clave que vamos a desarrollar, esa es la nueva matemática, vamos a encontrar que existe una operación matemática nueva, que se llama convolución, que es la que va a describir el sistema. Entonces, de alguna manera, y a la convolución a veces le vamos a llamar como una especie de multiplicación de señales. Pero piensen, esto es una multiplicación de funciones enteras, no de numeritos, de funciones enteras. Entonces, quiere decir que si agarro la entrada y lo multiplico por esta respuesta al impulso, obtengo la salida. ¿Está? Entonces ya se va. Es raro, pero a su vez es familiar, ¿no? Se parece a cosas que conocemos. ¿Está? Eso va a ser una de las herramientas clave que vamos a desarrollar dentro de poquito. ¿Se entendió la idea más o menos? ¿Está? Y luego, cuando teníamos la señal continua, ¿no? La corté en rodajas. ¿Está? ¿Por qué les parece que la cortó en rodajas? ¿Por qué es tan importante esto de ir al tiempo discreto? Dígame cómo guardarían esto en Python. ¿Qué pinta tendría esta señal? ¿Qué sería? ¿Qué objeto? ¿Qué tipo de cosa de programación? Digo, Python es un lenguaje que se les cante, no importa, es igual en todos lados. O sea, cada dato sería un número entero. Y, o sea, la señal entera serían varios números Y sí, enteros. pero eso tiene un nombre en programación. Ah, una regla. Un arreglo, exactamente, ¿no? Ahora, yo pregunto, la señal analógica es densa, en el sentido matemático. Entre dos siempre hay uno. Pero en un arreglo, si es de 100 es de 100. Tengo 100. Entonces, lección número 1 del mundo real. La computadora es discreta, tiene cajitas para guardar las cosas. Entonces no puedo guardar algo denso, tengo que guardar algo discreto. Entonces, si quiero trabajar en una computadora, tengo que discretizar. ¿Está? Perfecto. Entonces ahora, acá en este caso me quedó 40, me quedó una red de largo 40, ¿no? Con los 40 numeritos. Ahora, la densidad es en el dominio, pero también es en el codominio. Es decir, esta función puede tomar cualquier valor entre 0 y 8. No va a tomar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sin embargo, la computadora, ustedes lo vieron, bueno, los que hayan, no sé cuántos hicieron métodos numéricos, pero los que hicieron métodos numéricos saben que la computadora tiene precisión finita. No pueden guardar
todos los reales que quieran. Entonces, existe otro problema que nos vamos a pegar en la práctica, que se llama la cuantización, que es, no solo tenemos que cortar el tiempo, sino también tenemos que cortar el valor de x. ¿Está? Es decir, que no vamos a poder guardar todos los valores que queramos, vamos a tener que rebanar. ¿Está? Y si rebano, me va a pasar esto, que ahora no voy a poder capturar todos los puntitos de la rampa. Va a haber muchos puntos de la rampa que los tengo que redondear para arriba o para abajo. ¿Está? Y entonces, en realidad, yo debería estar teniendo acá un pico, pero tengo este. O sea que en el fondo, la cuantización, el mero hecho de meter en la computadora la señal, me mete un error. ¿Está? Ahí lo que hice es representar para cada punto la altura del error. ¿Está? Y eso es un problema con el cual nos vamos a pegar en la práctica. En este curso no lo vamos a tocar tanto, pero en procesamiento digital y en la vida, por supuesto. ¿Está? Entonces, esto es un ejemplo no más práctico de que uno en la vida real puede tener todos los números que quiera, pero después los va a tener que redondear. Acá es un redondeo muy extremo, ¿no? A número entero, ¿está? Pero de alguna manera, 3,28 lo redondeé a 3 y me quedó 0,28 de error, ¿está? Capaz que puedo usar una cifra de coma, pero estoy en la misma, le pondría 3,2. El 0,8 ese lo pierdo. O sea, siempre, por más cifras que use, siempre en algún lado cortan. ¿Está? Esto lo voy a saltear porque no tiene sentido. Bien, un poco para ir redondeando, y ya con esto los voy a ir liberando. Voy a ir otra vez al análisis. ¿Está? Ya insistí, así que voy a ir rápido. Análisis es esto, es entender qué tiene esta señal. ¿Está? Y el análisis cualitativo que hicimos hasta ahora está bueno. Pero acá es muy difícil el análisis cualitativo. ¿Cuántas repeticiones hay ahí? Esta es clara, ¿no? ¿Cuál más le parece que ven? ¿Ven algo claro? La del mínimo también. ¿Cómo? O sea, se repite ahí como ese máximo, o sea, y abajo también. Claro. Y después abajo también. Tipo, Claro, pero el mínimo. por ejemplo, Sí. se repite el mínimo, está bien. Pero parece que hubiera tres cosas, ¿no? Un máximo, otros máximos y otros mínimos. ¿Está? Si analizáramos esto, en realidad solo hay dos. Eso es lo que estoy sumando. ¿Está? ¿Por qué? Porque en realidad los máximos para arriba es cuando se suman. Y los máximos para abajo cuando se los restan. Pero viene de la misma. Entonces, lo que le quiero mostrar acá es que no es tan evidente a veces el análisis. Obviamente nunca es tan evidente, ¿no? Ahora se ve más claro, ¿no? Miren acá, donde tengo el mouse. Miren acá. ¿No? Lo siguiente, tampoco es claro, ya no era claro cuáles son los ingredientes. Y menos era claro cuánto de cada uno, porque no están del mismo tamaño. Fíjense que si este vale 1 y este acá vale 0,5, terminaría por acá arriba. O sea que en realidad, perdón, este está sumado pero chiquito. Porque fíjense que lo que el tipo está haciendo de alguna manera es esta curva levantándola. ¿Cuánto la levantó? Y yo qué sé, 0,1 capaz. Entonces, lo que hice acá es como una especie de, y voy a usar ese nombre, después van a ver por qué, una combinación lineal, ¿no? ¿Se acuerdan que era una combinación lineal? En álgebra, de dos vectores, ¿qué era? O los mando para álgebra también.
Todas esas horas que tuvieron para el examen de álgebra, no. Vamos arriba, dale. Combinación lineal. Agarro dos vectores y ¿qué hago? Una constante por un vector más otra constante por el otro. Vamos arriba. No está perdido. Hay esperanza en la humanidad todavía. Bueno, entonces, parecería ser que acá agarré la roja, la dejé como estaba, o dicho sea paso, la multipliqué por 1, y a la otra, yo qué sé, la multipliqué por 0,1, por decir algo. No me acuerdo cuánto lo hice, lo tengo por ahí, después miro el código y les digo. Pero hice una especie de combinación lineal de señales, si eso es que se puede decir. ¿Está? Bien. Síntesis. Esta es, espero que no tengan muchos tatuajes, porque este curso van a terminar con muchos. Esta es otra cosa que se van a tener que tatuar. ¿Está? Ahora voy a al revés. Agarré un montón de sinusoidales. ¿Está? Viste que son todos sinusoidales de diferentes frecuencias, ¿no? Y esta. O sea, fíjese que son cada vez más rápidos, ¿no? En el tiempo que esta da una vuelta, la verde es difícil de seguir, pero la verde da 2 vueltas, ¿verdad? Y la roja da 3 vueltas. Y la consigue la celeste, da 4 vueltas y sí, cada vez da más vueltas, ¿no? Entonces, una cosa impresionante de esto, ustedes tenían un principio básico cuando les definían la continuidad en cálculo. ¿Tá? Todas estas son continuas porque son sinusoidales. ¿Qué pasa con la suma de funciones continuas? Da una función continua también. Exactamente. Ahora, recuerden lo que le dije en la clase pasada. Nos interesan las funciones discontinuas. Ahora, es como que me digas, mirá, tengo los ingredientes de una torta, pero quiero fabricar un asado. ¿No? O sea, mis ingredientes son funciones continuas y quiero fabricar una función discontinua. Entonces, la magia de este curso es que se puede. Acabo de fabricar un escalón sumando esos ingredientes. ¿Está? Esto hace tic, tic. ¿Está? Y ahí es donde de vuelta rompemos toda la matemática. Ustedes, en algún momento un profesor les dijo, y ustedes lo olvidaron, que la suma de cosas continuas es continua, siempre que sea una suma finita. Muchas veces le dijeron eso a lo largo de las matemáticas y seguramente muchas veces lo olvidaron, ¿no? Lo mismo pasaba cuando sumaban muchas cosas y querían ver series, en fin. ¿Tá? Entonces, existe una manera, si logramos sumar infinitas señales continuas, de generar señales discontinuas. ¿Tá? Eso es la base de las herramientas que la vamos a llamar espectrales en este curso. O sea, es la base de Fourier. ¿Tá? Con cosas muy sencillas continuas, vamos a poder fabricar cosas súper complejas. ¿Tá? Eso va a ser la base de Fourier. Déjenme ver si tengo un ejemplito por acá. A ver. Miren ahí. Voy a ir sumando. Si me deja. ¿Cómo se hace esto? Ahí. Ahí lo que estoy agregando es cada vez sumo más sinusoidales. Pues puedo seguir. ¿Está? Lo que estoy haciendo acá es después lo vamos a ver, una serie de funciones. ¿Está? Un límite. Cuando el número de funciones tiende a infinito, puedo llegar a generar algo discontinuo con algo continuo. ¿Está? Y esta capacidad de síntesis, de combinar cosas sencillas para generar cosas complicadas, es lo que son. Es la base de todo lo que vamos a hacer en el curso, la base de Fourier. ¿Está? Ustedes lo vieron
la interpretación, vieron que muchas cosas que estamos viendo no son nuevas. Ya hablaron de Fourier, pero nunca lo vieron desde este ángulo. ¿Está? Entonces, eso es más o menos lo que vamos a hacer. ¿Está? Y para ir terminando. Señales, sistemas. Señales, sistemas que más vimos. Ahora me perdí esto solo. Señales, sistemas, procesamiento de señales, muestreo para convertir en un decreto. Expliqué lo que es el procesamiento de señales, expliqué lo que es el análisis espectral, y esto es realmente cómo se trabaja en el mundo real. Este es el final de la historia. Eso es a donde queremos que salgan de la carrera. Es que la mayoría de las cosas del mundo real son analógicas, el audio, las imágenes. ¿Tá? Sin embargo, es muy conveniente trabajar, por eso hoy todo es digital. Ustedes ya ni se lo cuestionan, ¿tá? Porque hoy todo es digital, ya nacieron con cosas digitales, pero una vez no lo fue. ¿Tá? Entonces, incluso, o sea, no es gratis pasar al mundo digital. Se cometen errores y lleva tiempo de cómputo, y lleva electrónica, y lleva consumo eléctrico. Pero sin embargo, una vez que pasas al mundo digital, ¿tá? Los algoritmos en el mundo digital son muy potentes, muy flexibles, son muy fáciles de reutilizar. ¿Tá? Es muy fácil transmitir y corregir errores. ¿Tá? Es muy fácil comprimir los datos. Es muy fácil replicar la información sin que se rompa. Por ejemplo, yo que soy lo suficientemente viejo, llegué a una época donde la música, cuando yo era muy chico, se guardaba en cassettes, en cintas de audio. La cinta, si vos la copiabas muchas veces, en cada copia se degradaba, porque era un proceso analógico. Entonces, convenía siempre ir a la casa de aquel amigo que tenía el cassette original para copiarlo de él, porque si lo copiaba la copia, se terminaba escuchando horrible. ¿Tá? Entonces, la replicación de información digital es perfecta. Todas las copias son idénticas, y en analógico eso no pasa. ¿Tá? ¿Por qué pasa eso? Un ejemplo que ustedes conocen. Si bien ustedes pueden transmitir un voltaje por un cable, ustedes saben que el cable no es perfecto. Tiene resistencia. Y en esa resistencia pierde energía. Es decir, que si yo quiero mandar 5 volts por un cable, a lo largo de 1 kilómetro no me llega nada. Entonces, la transmisión analógica tiene ese problema. ¿Tá? Por eso es tan buena la fibra óptica, por ejemplo. ¿Tá? Entonces es importantísimo poder trabajar en el mundo digital. ¿Tá? Entonces lo que vamos a querer hacer, y de esto se trata este curso, de entender estos bloques, vamos a querer hacer una gran caja negra, que le entra una señal analógica, la convertimos con esto, que después vamos a aprender qué es, se llama un conversor análogo digital, ¿tá? Lo paso a una señal discreta, la proceso digitalmente, saco la salida, por ejemplo le puse un pasabajos, la convierto de digital a analógico y vuelve al mundo real. Eso es exactamente lo que estamos haciendo acá en Zoom. Yo hablo analógicamente, la computadora convierte digitalmente, el Zoom le hace algunas magias para que se transmita más rápido y mejor, le llega a su casa y el parlante de la computadora y la electrónica que hay dentro de la computadora lo convierte en analógico y ustedes lo escuchan. ¿Tá? Así funciona el mundo real. Y lo que tenemos que hacer en este curso es entender todas estas piezas. ¿Tá? Bueno, ahora sí. Terminamos. ¿Preguntas? Hay una línea de atención al suicidio, si quieren, les podemos dar el número por las dudas. Si se quieren. ¿Ah? Estas primeras clases son un poco más largas, después ya van a ser más concretas y más estructuradas. ¿Ah? Pero quiero que tengan. Esto es un bonus que ustedes pueden tener o hacer. Pero realmente es mucho más fácil aprender si uno se basa en una historia, ¿tá? En un cuento. Por eso yo insisto en contarles estas cosas. No es casual. Fácil. Entonces, traten cada tanto de repetirse la historia. Es decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Yo les acabo de contar todo un cuento que nace desde quiero entender el cultivo del arroz hasta tengo que hacer estas cajitas. Bueno, ¿cómo llegamos de allá hasta acá? Tratar de reconstruir ustedes ese cuento es muy importante para que se queden con
Y eso es lo que quiero que logren hacer a lo largo del curso, reconstruir esa historia. Si ustedes tienen claro el porqué de lo que están haciendo, va a ser mucho más fácil cualquier cosa que quieran hacer.